Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la décima de las 18 partes en la cual estamos resolviendo nuestra prueba de matemáticas para Marchi por Edad 2024, convocatoria aplicada más o menos ahí en diciembre. Recordándoles que esta resolución que tomamos recopila pues perfectamente todo el temario que estamos interesados en reforzar y en estudiar para lo que es bachillerato por madurez suficiente. La misma estructura, el mismo esquema, los mismos contenidos, las mismas habilidades, que si van a ser exactamente las mismas preguntas, pues ahí lógicamente sabemos que de convocatoria en convocatoria, de examen en examen cambia un poco. Pero bueno. Hacerles saber que lo que trabajaríamos en esta lección, en esta tanda, sería la resolución de los ítems que van del 31 al 35, cubriendo con estos ejercicios todo lo referente a lo que son nuestras funciones trascendentes, las funciones principales con las que estaríamos introduciendo características generales, hablando de la función cuadrática, la función exponencial, la función logarítmica, la función lineal, principalmente estas, sí. Que si van a haber más funciones, claro, ya se trabajó un poquito con la función raíz cuadrada en la lección anterior, así que esa más adelante la retomaríamos posiblemente, pero en futuras tandas. Así que, sin más dilación, nos permitimos arrancar en este par de ejercicios que dice que para responder los ítems 31 y 32 habría que considerar la siguiente representación gráfica de una función cuadrática f que dice que es de la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Ok, como dicho planteamiento dice que aplica para los dos ejercicios, como es costumbre en este lado del charco, vamos a ir preparando un backup sobre esta gráfica en cuestión, tenerlo listo, sí, preferiblemente en estos lados. Ajá, todo correcto, todo cubierto por aquí. Y nos permitimos entonces revisar el caso del ejercicio número 31. Dice por acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones podemos decir que es verdadera? Entonces, la primera afirmación, el triangulito que nos están mostrando, se refiere a lo que conocemos como discriminante, o sea, el discriminante de una función cuadrática. Y para efectos generales, lo que corresponde al discriminante, este no es que tengamos que considerarle alguna fórmula o cosa similar, sino que podemos realizarle ciertos análisis o ciertas interpretaciones directamente, dependiendo de la cantidad de puntos en las que se vean intersecciones entre la gráfica con el eje X. Repito, o mejor dicho, traduzco y se los cuento por acá, que el signo del discriminante depende de la cantidad de puntos de intersección entre la parábola y el eje X, para que lo tengamos ahí debidamente contemplado. ¿Ok? Entonces, observemos que tratándose de analizar con el eje X, uno revisa si es que la gráfica en cuestión interseca en dos puntos distintos al eje X, veámoslo aquí un poquito más de cerca. Si es que tenemos dos puntos de intersección con el eje X, que si ese es el caso, entonces decimos que el discriminante tendría que ser mayor que cero. Que si solamente hay un único punto de intersección con el eje X, ok, entonces, como receta ya masticada, diremos que el discriminante tendría que ser igual a cero. Y si de repente vemos que hay un vacío legal, es decir, que no hay ningún punto de intersección entre la gráfica con el eje X, entonces nos tocaría indicar que el discriminante tendría que ser menor que cero. Que por ahí alguno podría preguntar, profe, ¿y el discriminante en alguna forma, en alguna ocasión se puede analizar con las intersecciones con el eje Y o con la intersección con el eje Y? Pues hasta por donde sé, no. Es decir, con lo que respecta a la intersección con el eje Y, el discriminante no se mete en ese pleito. Eso vendría a ser otro tema de análisis con otro componente que consideraremos para la función cuadrática un poquito más adelante. Pero por lo pronto, con respecto a la función que nos están dando, aquí podemos observar en primera línea que la gráfica tiene un único punto de intersección con el eje X, lo que significa legalmente que nuestro discriminante tendría que ser por ende igual a cero.
necesariamente. Y de ahí, si lo comparamos con lo que me están presentando en la opción A, vemos que lo que se plantea no es información que sea compatible con la gráfica en cuestión. ¿Por qué? Porque si vemos que nos dicen discriminante menor que cero, esto es como que como que nos estuviesen diciendo, es que la gráfica no interseca con el eje X, lo cual es mentira. Repito, es información que no es compatible con lo que nos está presentando la gráfica que tenemos en este caso. Así que dicha opción A nos está presentando una proposición que es falsa. Así de simple. Ahora, con respecto a la opción B, y de paso hablemos también de la opción C, porque estas dos se pueden tirar casi que de seguidas, porque ya aquí estaríamos entrando con respecto al análisis o a las características de lo que corresponde a una función cuadrática en en su estado ordinario, en su estado normal. Porque, por ejemplo, digamos, lo que refiere al componente A, que es el que se puede identificar o el que se le asigna como coeficiente acompañante de la x al cuadrado, ese componente A nos habla sobre la concavidad. Y la concavidad se refiere, pues, a chequear si la gráfica que nos están dando se dice cóncava para arriba o será acaso cóncava para abajo, tal vez. Es decir, cuestión de revisar hacia dónde se sigue expandiendo la dicha gráfica verticalmente hablando, que puede ser o infinitamente para arriba, ¿m? O bien infinitamente para abajo. Y para nuestro caso, podemos observar que nuestra gráfica en cuestión apunta para arriba, o sea, sus dos brazos apuntan hacia arriba. Entonces decimos que la parábola o que la gráfica es cóncava hacia arriba y en consecuencia toca decir que A tendría que ser mayor que cero, por fuerza mayor, por fuerza inmediata. Y si lo comparamos con la segunda opción que nos presentaban, podremos notar que el dato que nos brindan, pues nuevamente, no es compatible. Nos dicen en la opción B que supuestamente A sería menor que cero. Y eso sería correcto si la parábola fuese cóncava para abajo. Pero no es el caso. Así que dicha opción B hay que darla por falsa, de buenas e inmediatas, para evitar inconvenientes. Y luego tenemos el caso de la opción C, que dice que C es mayor que cero. Pero, digamos, el componente C, ¿qué información nos brinda? Para empezar, para los que no estemos enterados, les cuento, el componente C lo que nos brinda es información referente a la intersección con el eje Y. Así de buenas a directas. De lo cual, si fuese cuestión de interpretar con base en lo que me dan en la gráfica, uno puede ir definiendo si nuestro componente C vendría a ser ¿qué? Mayor que cero, igual a cero o menor que cero, dependiendo de dónde se dé ese punto de intersección con el eje Y. Es decir, si fuera, a ver, si fuera que el punto de intersección se diese en las Y positivas, entonces diríamos que el componente C tendría que ser mayor que cero. Si la intersección se diese exactamente en el punto origen, es decir, exactamente donde se cruzan el eje X y el eje Y, ok, entonces ahí diríamos que el componente C sería exactamente igual a cero. Si se diese la situación que nuestro componente C, mejor dicho, que la intersección con el eje Y se diese, digamos, en las Y negativas, entonces ahí indicaríamos que nuestro componente en cuestión sería menor que cero. A ver, primero que nada, revisemos dónde se da la susodicha intersección, que sería, si bien en este punto, por supuesto, y habría que observar no solamente el valor que nos dan, que de hecho ya es información bastante suficiente, pero si no me dieran ese valor numérico, igual sería suficiente con observar que la intersección se está dando por encima del punto origen, es decir, se está dando en las Y positivas. Y ya solo con observar ese pequeño detalle basta para decir que nuestro componente C vendría a ser en este caso mayor que cero, lo cual, si lo comparamos con su respectiva opción, la información es compatible, es consistente.
lo que indica que esta tercera opción vendría a ser perfectamente verdadera. Afortunadamente, la única opción que es verdadera, y así por tanto, pues disponemos la opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 31. Perfectamente. Con ello, entonces nos permitimos analizar el caso del ejercicio 32, que nos preguntan por el vértice de la función f. Mm, Antes de aterrizar con la respuesta inmediata, que visualmente ya podemos intuir cuál es el punto que nos están pidiendo, sale importante comentar que con referente al vértice, este se le puede atribuir un nombre adicional dependiendo de la parábola con la que estemos trabajando, ya que según el tipo de parábola, puede que encontremos a nuestro vértice como punto mínimo o como punto máximo, que es básicamente el nombre que se le atribuye para estos respectivos casos, si vemos que la parábola es cóncava para arriba o si vemos que la parábola es cóncava para abajo. Esto es añadido, tal vez como de más sobre lo que me están pidiendo, pero para que tengamos así en claro que este punto, que vendría a ser el vértice de nuestra función cuadrática, decimos que en este caso sería el vértice como punto mínimo. De ahí no hay pierde. Ahora, a esto, si le agregamos, por ejemplo, el chequeo del par ordenado que le corresponde, hay que observar que estamos tratando con un punto ubicado enteramente en el eje X. Y de ahí solamente recordemos que si es en el eje X, el par ordenado se tendría que expresar de la forma algo, cero, y que si fuese más bien en el eje Y, entonces el par ordenado tendría que expresarse de la forma 0, algo. Pero a ver, estamos ubicados, o sea, el punto en cuestión lo estamos visualizando en el eje X. Ojo, nos enfocamos solamente en el punto en cuestión. No nos dejemos distraer por la gráfica completa. Cuidado con eso. Solamente me interesa el punto en cuestión. Y como es un punto ubicado estrictamente en el eje X, me interesa la coordenada que le señala, que en este caso es un 2 negativo, y lo que hacemos es que le emparejamos menos 2, 0. Así de simple y así de inmediato. Lo que significa, por supuesto, que habría que marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 32. Por ahí, espero vayamos bien en claro para poder proseguir con este siguiente ejercicio número 33, que nos dice, si f es una función de la forma f de x igual al logaritmo base a de x, donde que el 9,2 es un punto de esta función f, entonces f inversa de x, ojito así la lectura, f inversa de x sería igual a ¿qué expresión? Veamos un momentito, o sea, primero que nada, definamos cómo quedaría esta función f, esta función logarítmica expresada ya de forma completa. ¿Y por qué digo de forma completa? Porque me están quedando debiendo la información de esta base logarítmica. Necesito conocer el valor de esta base logarítmica para poder realizar ciertos análisis a posterior. Para ello, primero nos va a ser conveniente replantear la susodicha función como una relación, como una ecuación que compare variables x y y. La variable x se mantiene así como está, pero lo que es la expresión f de x, esto lo podemos transformar como y, sin ningún problema. Y trabajaríamos con la expresión logaritmo base a de x. O sea, y igual al logaritmo base a de x. Ok, de ahí que se sepa que el par ordenado que me están brindando, si bien ya corresponde a un valor que podemos utilizar para x y a un valor que podemos utilizar para y, es un x, y. Y es información que nos va a ser sumamente útil, como les digo, para reemplazar en estas variables x y y. O sea, en lugar de la y, presentaría el valor 2. Visualizo el resto de la igualdad, solo que en lugar de la x, visualizo el valor 9. ¿Ok? Pues ya por ahí tendríamos entonces una ecuación que poder resolver.
vamos a resolver esta ecuación. Y con ello ya estaríamos un poquito familiarizados de los protocolos a proceder según el tipo de calculadora con el que estamos. Para los que trabajamos con la LHW, recordemos buscar, digamos, en el menú de inicio, con el botón del home, el botón de la casita, buscamos el modo de ecuaciones, seleccionamos, ya sea con el botón OK o con el botón Exe. Luego nos pasamos a la tercera opción que dice Solver o Resolver. Seleccionamos y nos preparamos para plantear esta ecuación. 2 igual, recordamos el Shift y el botón para abrir paréntesis para el símbolo de igualdad. Y donde decimos logaritmo base A, ok, el botón de logaritmo que me interesa, bueno, sería precisamente este que señalo. Ajá, debajo de los tres puntitos, ajá, marcamos aquí el botón de logaritmo que dice logaritmo base A, pero para nosotros va a ser un logaritmo base X, base Pepe. Luego nos desplazamos para adelante e ingresamos el 9 en el paréntesis, en el argumento de nuestro logaritmo. Con las demás calculadoras, para quien trabaje con la calculadora gris o con la ClassWiz, si de repente tienen algún inconveniente en hallar cuál es el botón de logaritmo que hay que utilizar, ahí me lo indican en comentarios y si no seré yo, tal vez hay algún compañero podrá inclusive dar noción de cómo localizar ese susodicho botón. Vamos a apoyarnos entre todos entre los comentarios. Y ya que hago la intromisión, pues también aprovecho para invitarles a los que sean nuevos en este canal, los que ven este video por primera vez, darle al botón para suscribirse y de paso verificar que la campanita esté bien configurada para recibir toda clase de notificaciones sobre las publicaciones que van saliendo de este canal en cada oportunidad que se pueda. Y a los que ya somos de un poquito más de casa, de hueso colorado, que si el material les va siendo de utilidad, si les va siendo de provecho lo que estamos trabajando acá, el botón para tirar el pulgar arriba, el botón de me gusta, queda completamente a disposición para ustedes y se los agradecería de corazón. Retomando, les decía que ya por tener la ecuación debidamente ingresada, procedemos con los protocolos para resolver la susodicha ecuación. Decía en la calculadora gris, botón Shift, botón Calc, ingreso el 10, botón igual. Repito, botón Shift, Calc, 10 igual. Para la calculadora gris. Que si fuese así con la calculadora ClassWiz, entonces ahí sería con botón Shift, botón Calc, ingresamos el 10 y le tocamos el botón igual dos veces. Repito, Shift, Calc, 10, igual, igual. Para los que estamos con la ClassWiz. Y para nosotros, pues básicamente es darle al botón Exe, ingresar el 10 positivo y darle otra vez dos veces al botón Exe. Ujú. Tenemos entonces que X es igual a 3, o mejor dicho, que A es igual a 3. Y como A es igual a 3, de ahí se dice que nuestra función f de x ya no lo vamos a llamar más como logaritmo base A, sino que lo expresaríamos más bien como logaritmo base 3 de x. Ok, esto de hecho lo puedo presentar aquí arriba y me sirve presentar un poquito más arriba para preparar el terreno para lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, ojito que el ejercicio nos pide, así de forma muy sutil, cómo quedaría el criterio para la inversa de la función f inversa de x. Y para poder hablar en estos términos, les comparto una pequeña capsulita teórica. Ojito al dato por acá. Bueno, creo que no me da el espacio suficiente. Vamos a ver qué tal de esta otra forma. Teóricamente, sí se estaría copiando, ¿verdad? Exacto. Ok, tomar en cuenta que aparentemente lo que es la función logarítmica, esta se puede comparar o se puede o se deja interactuar con la función exponencial. Esto que les muestro por acá sería como la forma general o la forma simple de cómo se ve una función exponencial. Tenemos una función logarítmica y una función exponencial. Y estas resulta que son funciones inversas entre sí siempre y cuando
consideremos que estas funciones presenten la misma base. Eso de presentar la misma base, por ejemplo, con respecto a la función logarítmica, nos referimos a este susodicho 3. Este vendría a ser la base del logaritmo. Si es así, tal cual nuestra base, entonces en la función exponencial hemos de procurar que expresemos, si bien una expresión como una potencia, donde que la base de esa potencia tiene que ser ese mismo 3. O sea, básicamente lo que decimos es que la inversa de x ujú, tendría que plantearse de la forma 3 elevado a la x. O sea, en lugar de decir a elevado a la x, esta a lo tendríamos que dar con un valor numérico. ¿Cómo saber cuál es el valor numérico que hemos de considerar? Les repito, tiene que ser la misma base, o sea, el mismo número que encontramos en la base del logaritmo. Este 3 sería entonces la base exponencial. Y si se muestra así, con ese mismo valor, como en el logaritmo, pues ya con eso nos basta. No, no hay que calcular absolutamente nada, sino que simple y sencillamente, pues decir eso. Si ya está nuestra función así debidamente construida, entonces lo que necesitamos va a ser revisar entre las opciones donde empatan, donde coincide justamente este criterio de 3 a la x. Por supuesto, vamos a marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 33. ¿Vale? Ok, de ahí me permito limpiar pantalla y consideramos ahora los siguientes ítems. Dice que para contestar ahora los ítems 34 y 35, considere la función f dada por f de x igual a mx más 4. Y lo primero que me preguntan es, ¿cuál es la intersección de f con el eje de las ordenadas? Es decir, con el eje y. Ujú. En esta primera línea sale oportuno recordar también o considerar que lo que es el eje Y, sí, a veces le pueden llamar como eje de las ordenadas. Mientras que lo que es el eje X, en ocasiones podemos ver en algunos exámenes de práctica que le llamarían eje de las abscisas. Para que estemos al tanto de este pequeñísimo microscópico detalle. Ok, esto por un lado. Ahora, por otro lado, con respecto a la función que me están indicando acá, de la forma mx más 4, si estamos trabajando con esta función y si lo que me piden es precisamente la intersección con el eje Y, les tengo otro dato curioso para simplificar la chamba, para simplificar la labor acá. O sea, si estamos tratando con una función f que venga a ser, para empezar, de este formato, que sería la forma general de una función lineal. Que me den, por ejemplo, un coeficiente que multiplica a una variable x, que por lo pronto no tengo ni la más remota idea a qué valor le corresponde, pero no importa, porque también me van a dar un término constante, a veces positivo, a veces negativo, pero no importa. Lo que sí importa es observar que la intersección con el eje Y vendría a ser cuestión de tomar este par ordenado, 0, b, donde que si lo identificamos quién es b, el resto sería prácticamente o básicamente historia. Podemos observar que de nuestro término constante, que es un 4 positivo, ese vendría a ser el valor del b. Así que de ahí tranquilamente vamos a establecer que la intersección con el eje Y vendría a ser el par ordenado 0,4. Inmediatamente. Lo que significa que nos tocaría marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 34. Ujú. Ok, esto por un lado. Por otro lado, que me dicen que si el punto 1,6
Digamos que está contenido en f. Entonces, decimos que la intersección de esta función f con el eje de las abscisas, ojo, aquí justamente ya me están dando las dos formas, como les decía, esas dos posibles formas en las que podemos nombrar a los ejes cartesianos. Al eje Y, vuelvo y repito, que les pueden llamar a veces eje de las ordenadas, y al eje X, que en ocasiones le podrán llamar como eje de las abscisas para que estemos bien al tanto. Entonces, ¿qué sucede acá? Que con respecto a la función que me han ofrecido, de hecho podemos aplicar la misma técnica que se implementó con aquella función logarítmica. Es curioso poder comparar funciones lineales y funciones logarítmicas y decir que éstas tendrían características similares, pero es una característica que aplica para todas las funciones, donde que si lo que me está haciendo falta es solamente un único coeficiente, para empezar, puedo tomar como apoyo los datos que me dan con este par ordenado 1,6, que vendría a ser un valor para x y un valor para y. Acercémonos un poquito para revisar entonces dónde implementamos esta data. Resulta que la dicha función perfectamente se puede replantear, reexpresar como y igual a mx más 4. Y como digo, podemos entonces considerar cambiar la y y la x por los valores numéricos que vemos. La y la cambio por el 6 y la x tendría que cambiarla por el 1 de forma multiplicativa. Y esta sería entonces la ecuación que se genera, con la cual conviene primeramente averiguar quién es m y poder trabajar con la función completa para más adelante hablar de la intersección con el eje X. Pero primera etapa, primero desenredemos cómo es la función lineal con la que estamos trabajando. Así que aquí toca nuevamente resolver esta ecuación. Procedemos entonces con la calculadora. Si ya estamos dentro del modo de ecuaciones para resolver, pues ingresemos. 6 igual a m, solo que en lugar de m presentamos la x, luego decimos que vamos a multiplicar por 1 más 4. En todas las calculadoras sí les digo y les advierto muy encarecidamente, tengan ojalá bien identificado la x algebraica y después la otra x que utilizamos para multiplicar, ¿verdad? Que con esto se pueden generar errores de sintaxis muy sencillos. Hecho esto, ya teniendo planteada la ecuación, se procede con la resolución de la misma, con el protocolo para resolver. Decimos que era botón exe, vamos con el dispositivo y le daríamos otra vez al botón exe un par de veces más. Sí, igual, cada quien con su protocolo correspondiente según la calculadora que tenga. Y si de repente se nos olvida cómo se aplicaba dicho protocolo, me avisan en comentarios y resolvemos juntos más adelante. La cuestión es que estaríamos descubriendo que nuestra m sería valor 2 por lo que observo. La calculadora dice x igual a 2, pero nosotros interpretamos que nuestra m es igual a 2. Que por cierto, para el curioso lector, esta m tiene un nombre propio, se le conoce como la pendiente de nuestra función lineal. Eso que lo podemos profundizar más adelante en otros videos. Por lo pronto, lo primero que me interesa es establecer entonces que nuestra función f de x vendría a ser ya no tanto de la forma mx más 4, sino que ahora podremos cambiar nuestra m por el susodicho valor 2 que ya hemos descubierto. Cuidado, que aquí error muy común. Por dicha, entre las opciones no vamos a resbalar con ello, pero un error común que se da es que, como ya les dije que el componente B nos da la intersección con el eje Y, mucho estudiante me ha llegado a decir, entonces este otro componente me da seguramente la intersección con el eje X. No, no es tan directo como uno quisiera, lamentablemente. Pero tampoco va a ser tan pesado el proceso. O sea, aquí la pregunta clave vendría a ser entonces, ¿cómo le llegamos? O sea, ¿cómo hacemos para encontrar la intersección con el eje X? Y la respuesta
más práctica de lo que pueden imaginar. Es igualando el criterio de la función con el cero para así luego resolver la ecuación que se obtenga. Es decir, vamos a retomar justamente esta expresión que ya pudimos construir y pudimos definir como el criterio de la función f, pero añadido, como nos dicen acá, vamos a igualar con el cero. Vamos a decir 2x más 4 igual a cero. Y nuevamente esto me dice que es una ecuación la cual debemos resolver. Y ya con ello podrán imaginarse del protocolo que corresponde en la calculadora. Vamos juntos, vamos juntos. Es decir, presentar el 2x más 4 igual a cero y ejecutamos el protocolo correspondiente para llegar entonces a solución x igual a -2. Ujú. Permítanme, ¿ok? Descubrimos que x es igual a -2 y por lo tanto diremos pues que la intersección con el eje x vendría a ser ese punto de coordenadas -2,0. Sí, para que tengamos ahí bien identificado, por ejemplo, estas dos etapas principales que requirió este ejercicio. Una primera etapa en la cual primero averiguamos cómo es el criterio de nuestra función. Y dicho criterio lo buscamos o lo averiguamos resolviendo la ecuación aprovechando los datos del par ordenado x, y que nos brindan. Una vez que conozcamos ese criterio de la función f de x, ahora sí lo utilizamos como materia prima, como el ingrediente principal, para poder averiguar la intersección con el eje x ya de manera adecuada, de ahí como corresponde. Que le tocó el par ordenado -2,0. Ok, pues no hay quite. Eso nos dice que habría que marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 35. Así con esto cubrimos bases. Estaríamos entonces resueltos, por lo menos en esta tanda, ya con la buena acción del día ya finiquitado. Pero lógicamente vamos a tener más tandas de resoluciones que se van a seguir subiendo, Dios mediante, los siguientes días. Así que pues espero seguírmelos encontrando en cada parte subsiguiente con igual o mayor disposición. Se les agradece el acompañamiento, se les agradece el seguimiento. Dudas, consultas, aportaciones o demás, con respeto y cordialidad, en la caja de comentarios, que ahí estamos a disposición. Y sin más que agregar, pues pasen un excelente día. Nos estamos hablando, nos estamos viendo. Se me cuidan montones, se dan mis bendiciones. Y de ahí, bye bye.